Bien, pues continuando con nuestra programación y como ya les he avanzado antes en el informativo, tenemos con nosotros, hoy tengo yo un gran honor y un privilegio, perdónenme que les diga, porque me siento muy afortunada, porque tenemos hoy con nosotros a Rogelio Reyes, lo tenemos a través del teléfono. Rogelio Reyes es hijo predilecto de Lora del Río, doctor en Filología por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático emérito de Literatura Española de la Universidad de Sevilla. Y bueno, ha publicado multitud de libros, de estudios, y hoy, bueno, pues está con nosotros. Rogelio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues muy bien, muy contento de poder presentar en Lora este libro Plaza del Reloj, que además se va a presentar en la misma Plaza del Reloj, Así es. Lo cual no deja de ser un hecho para mí de una gran emoción. Bueno, pues sí, el próximo viernes a las 8:30 de la tarde en la Plaza del Reloj se presentará este nuevo libro de Rogelio Reyes, Plaza del Reloj, escritos de Lora, ¿verdad, Rogelio? Así se titula. Sí, escritos sobre Lora, sobre sí, Lora. efectivamente. Eso es, sí, así, sobre Lora, sí. Bueno, Rogelio, ¿cómo surge este libro? ¿Es un libro que ha ido surgiendo en el transcurso de los años o cómo ha surgido? Sí, efectivamente, el libro es una recopilación de artículos y a veces también de intervenciones orales que yo he ido escribiendo y publicando en distintos órganos a lo largo de muchos años, en ABC de Sevilla y también en las revistas locales, por ejemplo en la Radio de Papel de Lora, en la revista de Feria, es decir, en todo un proceso de muchos años. Y luego he pensado que esos artículos que se publican en revistas o en periódicos, pues bueno, son difíciles luego de leer y de encontrar, y por lo tanto lo mejor era darle forma y darle unidad en un libro que he titulado Plaza del Reloj. Por lo tanto, es un texto, es un libro que de alguna manera no ha sido escrito en un breve plazo de tiempo, sino que es el resultado de 20 o 30 años de escritura sobre Lora. Rogelio, ¿y por qué ahora? ¿Por qué ha decidido publicarlo ahora? Bueno, porque yo creo que el libro tiene algo de recopilación. Yo no me gusta decir la palabra, pero bueno, la voy a decir. Este libro tiene algo de testamentario, ¿no? Porque uno tiene ya una edad pues respetable y naturalmente, bueno, pues yo quería dejar constancia de mi paso por Lora, de la vida del pueblo, de todo lo que Lora me ha dado y me ha transmitido. Y naturalmente porque Lora está en el sustrato de mi personalidad y de mi visión del mundo. Es decir, he querido de alguna manera dejar constancia de cómo he visto yo y cómo recuerdo yo a aquel pueblo fundamentalmente de los años, de las décadas de los 40, 50, 60, un poco antes de que ya pues me trasladara al mundo universitario, o sea, a Sevilla, luego a Madrid, luego a Italia, y ya naturalmente no viviera allí de una manera continuada, aunque naturalmente he seguido manteniendo los lazos estrechísimos con Lora, ¿no? He leído, Rogelio, que no es una biografía, sino que son extractos de las vivencias, ¿no? De vivencias que ha tenido aquí en Lora y bueno. Sí. En efecto, yo no he querido hacer un libro autobiográfico, pues no lo es, pero sí es un libro misceláneo en el sentido de que trata de cosas muy diferentes, pero esencialmente hay dos apartados que me parece que son los que le dan más sentido al libro. El primero se llama Estampas de mi niñez loreña, y ahí sí que vuelco tantas vivencias, tantas experiencias, que hoy algunas de ellas, o casi todas, la juventud de hoy pues no habrá oído hablar, pero ya el pueblo no es aquel pueblo esencialmente rural de la posguerra, un pueblo pues con una dimensión absolutamente agrícola, cuando las costumbres de los pueblos eran muy diferentes de las ciudades. En fin, todo muy diferente, ¿no? Y naturalmente fue naturalmente un tiempo de posguerra. Había una enorme rigidez moral,
había también dificultades de tipo socioeconómico, pero naturalmente yo era un niño y para los niños no los vemos algunas veces en los telediarios, como incluso en medio de las catástrofes y de las guerras, los niños son felices, ¿no? Sí. Pues realmente ese es la lora que yo he querido reflejar. Por ejemplo, hay costumbres que desaparecieron muy pronto. Una es el Judas, por ejemplo, sí. Como el sábado de gloria, pues se colgaba un muñeco hecho de trapo, que era la representación de Judas, del discípulo traidor, se quemaba, se tiroteaba, pues no sé, otros pueden ser la figura del cosario, por ejemplo, sí. Las diversiones de la gente de Lora, por ejemplo, era una diversión ir simplemente a la estación a ver los trenes pasar, y tantas otras cosas, los franceses, por ejemplo, sí. Cuando esa familia de León de Grel llega a Lora en los años 40 y se instala en el Molino Segundo, es decir, por ejemplo, los tejares, los rituales de muerte, los rituales de diversión, es decir, no he pretendido tampoco agotar, ¿no?, sí, toda mi experiencia loreña, pero sí de alguna manera ofrecer unas estampas, por eso le llamo estampas, porque tienen también una dimensión gráfica, fotográfica, de recuerdo en la memoria, en la conciencia, de una serie de costumbres, hábitos, formas de vida que ya han desaparecido, pero que conviene que los jóvenes de Lora sepan de su existencia, porque es un pueblo que desconoce su historia, corre el riesgo de repetir muchos de los errores del pasado, ¿no? Totalmente cierto, totalmente cierto. Rogelio, ¿qué se añora más, la infancia o el lugar? Bueno, no son dos referencias separadas y distintas. La infancia está ligada a un lugar. Yo diría que es un lugar un tanto mítico, ¿no? Sí. Ese es un territorio de la conciencia, y que actualmente aquella Plaza del Reloj, por ejemplo, para mí, pues era un espacio mítico, porque estaba al lado de casa, era Terriza, allí jugábamos al fútbol, allí teníamos todos los escarceos propios de los niños, es decir, Lora entera y tantas otras cosas era ese territorio de la conciencia, ese territorio que ya ha sido depurado, ¿no?, en nuestro interior, y que permanece ahí como paraíso perdido, como Edén perdido, ¿no? Y por lo tanto, el lugar es inseparable de un tiempo, sí, y el tiempo es inseparable de un lugar, ¿no? Bueno, Rogelio, ¿cómo era de niño? ¿Le interesaba ya la literatura? Bueno, yo de niño empecé muy pronto a estudiar el ingreso, porque entonces empezaba con 10 años, ¿no? Sí. Tuve unos profesores magníficos, don Antonio Ramos, don Carmelo, que me enseñaron muy bien. Y una de las cosas que mejor me enseñaron, sobre todo don Carmelo, fue el análisis morfológico y sintáctico, es decir, el contacto con la lengua, el contacto con las palabras. Se practicaba mucho el dictado y el copiado y la redacción, y eso familiarizaba a los alumnos con el mundo de la palabra, con el mundo literario. Y yo no es que tuviera desde siempre una marcada vocación por la literatura, pero sí entre todas las materias era en la que yo me encontraba como más colmado, como más a gusto, no sé, con más capacidad quizá, sí, para desenvolverme. Por ejemplo, me gustaba mucho leer los periódicos. Sí. En aquellos años se leía muy poca prensa, pero yo convencí a mi familia y iba todos los días con la bicicleta a la estación, porque había una magnífica librería de ferrocarriles, sí, en la estación de Lora, y compraba el ABC, porque entonces se leía mucho en Lora el Correo de Andalucía, sí, que era un periódico del arzobispado que además dirigía un loreño, ¿no?, que era don José Montoto, que era el director. Bueno, pues yo leía mucho el ABC, y una de las cosas que me atraía mucho era la famosa tercera página. Esa famosa tercera de ABC
donde escribían, todavía vivos, personajes como Pío Baroja, como Azorín, como Ramón Pérez de Ayala, como José María Pemán, y sí, poco a poco, yo fui orientando mis inquietudes y mis preferencias por el mundo de la lengua y de la literatura. Y, naturalmente, yo también tenía un tío muy conocido en Lora, que era el oficial de la notaría, que se llamaba Alfonso Becerra, es el padre de mis primos hermanos, que tenía una pequeña biblioteca con obras de Salgari, con obras de Verne, con obras de Galdós, de Juan Ramón, y yo me acuerdo que en un lugar y en una época en que se leía poco, naturalmente, pues esa biblioteca de mi tío Alfonso fue para mí un poco el comienzo de una senda de lector que no me ha abandonado ya nunca, naturalmente. ¿Y cuándo decide estudiar, decir, bueno, pues voy a estudiar filología? Pues verá, a mí me ocurrió una cosa muy curiosa. Yo estaba en Lora, en la Academia Preparatoria de Enseñanza Media, entonces no había instituto, ¿no? Íbamos a esta academia y nos examinábamos libres en Osuna en un día, es decir, nos jugábamos todo el curso. Y como entonces las letras no tenían mucho prestigio, allí en Lora todo el mundo decía, pero ¿tú cómo vas a hacer letras? Si eso de las letras, ¿qué es? Si eso es una carrera para mujeres y para monjas, etcétera, ¿no? No había una conciencia muy clara. Sí. Es ciencia. Bueno, total, yo me dejé arrastrar un poco por la corriente, hice el bachillerato superior de ciencias, pero cuando llegué a preuniversitario, que era el COU de entonces, ¿no? Pude hacer algo que quizás hoy no se puede hacer, y fue cambiarme en ese curso a letras, porque yo ya me di cuenta de que verdaderamente Dios no me había llamado por el camino de las matemáticas o de la física, y ese cambio fue decisivo, porque ya tuve claro que lo mío eran las letras, era la literatura o la historia, y bueno, hice los dos cursos comunes en Sevilla de Filosofía y Letras, que eran comunes para todos, y después de pasar por esos dos cursos, ya mi vocación estaba absolutamente definida. Me tenía que ir a estudiar filología, que entonces se llamaba Filologías Románicas, y donde en Sevilla no se podía estudiar, pues solo se podía hacer Historia General o Historia de América. ¿Dónde? Pues me fui a Madrid. Me fui a Madrid. Y ya naturalmente a mí me dieron clases pues figuras tan importantes como Damaso Alonso o Rafael Lapesa, es decir, dos auténticos sabios, filólogos, uno fue otro poeta, y naturalmente allí ya, digamos que allí completé y enriquecí el esquema que nunca olvidé y que siempre me ha servido, que me había trasladado don Antonio Ramos y don Carmelo Díaz, sobre el análisis filológico, sobre el análisis morfológico sintáctico. Rogelio, ¿cómo percibe la literatura hoy en día? Bueno, la creación literaria sigue naturalmente viva. El estatus de los escritores ha cambiado bastante. Los medios informáticos pues también han transformado mucho y han facilitado mucho la escritura. Hay también a veces una demasía de escritores. Por ejemplo, ahora mismo está muy de moda la novela histórica, ¿no? Sí. Bueno, todo el mundo escribe novelas históricas, pero incluso la gente más inesperada, ¿no? Sí. Del mundo del famoseo, del mundo de la televisión, del mundo de la radio, del mundo del papel cuché, no lo sé. Yo pienso que a mí, dentro de los distintos géneros, me atrae mucho la poesía, el género poético. Y en España tenemos un alto nivel de poetas, ¿no? Pero la literatura, sea a través de la informática, sea por otros medios, seguirá viva, porque la literatura
es un polo de atracción para aquel que se inicia en ella, ¿no? Ujú. Yo le decía a mis alumnos que cuando a un niño se le inocula el virus de la lectura, ese niño ya tiene para siempre un motivo de gozo y no se aburrirá jamás. De manera que la literatura nos ofrece otra vida, otro orden de cosas, Totalmente. como otra realidad. Y entrar en la lectura es entrar en un mundo que nos va a llenar la vida para siempre, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Cómo es como lector? ¿Como Rogelio, lector? sí, como lector, ¿cómo es Rogelio Reyes como lector? Bueno, ¿Qué gusto, qué es lo que más le interesa? bueno, claro, los filólogos tenemos una cierta deformación profesional, ¿no? Sí. Es decir, es muy difícil distinguir al lector desinhibido, ¿no? Sí. Del profesor de literatura o de lengua, que naturalmente está, lo quiera o no, juzgando la calidad de esa escritura, ¿no? Y muchas veces me gusta leer cosas incluso muy intrascendentes, muy livianas, ante las que adopto la postura de decir yo esto lo voy a leer solo por placer, Sí. solo por placer. No voy a reflexionar sobre si el lenguaje es bueno, si la estructura merece la pena, si hay creatividad, si hay fabulación o no la hay. No, me voy a engolfar directamente en la lectura, digamos, intrascendente, ¿no? Sí. ¿Conoce la actividad loreña, la actividad cultural loreña? Sí, sí, porque normalmente sigo las cosas que se hacen allí, las actividades de la Casa de la Cultura. Estoy muy en contacto con Teresa Castellano, sí. que es directora de la biblioteca. Voy a dar conferencias. Bueno, he tenido siempre una gran amistad desde muchos años con los poetas de Lora, con Juan Cervera Sanchís, con el que yo pues hablaba mucho antes de que él se trasladara a México, ¿no? Sí. Ahora ha vuelto otra vez a Lora. Exactamente. O con Paco Vélez Nieto, que ha muerto hace pocos días. Sí. Y bien, con otros poetas y escritores de Lora suelo estar en contacto, tengo cierta información, ¿no? Y a mí me parece que es fundamental que en las escuelas, en los institutos de Lora, se fomente la lectura siempre por encima de cualquier otra cosa, porque la lectura ofrece mundos, ¿no? Mundos inesperados, mundos de una riqueza extraordinaria, y verdaderamente es más importante fomentar el hábito de la lectura que transmitir incluso demasiados conocimientos. Sí. Bueno, porque claro, si tenemos ya el hábito de la lectura, ahí ya vamos a adquirir conocimiento. Claro, evidentemente. Y sobre todo vamos a adquirir madurez, capacidad crítica. Eso es. Capacidad para entender lo que sé, porque es muy importante la comprensión lectora. Ahora le llaman, en la enseñanza moderna le llaman comprensión lectora. Sí. ¿Por qué? Porque el que no, digamos, entiende bien, es capaz de entender los mensajes. Por eso hace falta conocer la sintaxis y, en fin, las oraciones, saber las pausas, etcétera. Porque el que no es capaz de recibir y de entender un mensaje literario, es que por regla general tampoco piensa bien, tampoco tiene una claridad mental. Por eso yo insisto mucho en que el estudio de la lengua, sea el léxico, sea la fonética, pero sobre todo la sintaxis, es lo más importante, es porque es lo que ahorma el pensamiento. Ahorma el pensamiento. Muchas veces le damos más importancia a las faltas de ortografía, que la tiene, evidentemente, que a las faltas de sintaxis, a los errores sintácticos. Pues es más grave el error sintáctico, porque si no entendemos bien el sentido de una oración, el sentido de un discurso, de un mensaje, naturalmente eso es peor que si por azar un día ponemos, no sé, pues
una V donde tendría que haber una B, ¿no? Rogelio, última pregunta. ¿Qué es lo más importante o lo que tiene que tener siempre presente una persona que quiera dedicarse a escribir? ¿A escribir? Sí. Pues una persona que quiera dedicarse a escribir, ¿sabe lo que tiene que hacer antes de nada? Dígame. Leer mucho. Sin esa base la escritura se queda coja, se queda sin sustento. Aprender a escribir, naturalmente hay gente que tiene un talento innato, natural, ¿no? Más que otros, como el que sabe pintar, evidentemente. Pero la capacidad para escribir con sentido, con profundidad, con elegancia, con garbo, eso se aprende esencialmente leyendo mucho. Por lo tanto, yo creo que antes que obsesionarse por escribir, habría que obsesionarse por leer. Por leer, totalmente. Bueno, Rogelio, pues Pues no sé si se ha alargado mucho esta entrevista, pero bueno. Es que estamos tan a gusto charlando de lo que nos gusta que es que el tiempo vuela. Claro. Bueno, pues nada, que el viernes tenemos una cita a las 8:30 de la tarde en la Plaza del Reloj con la presentación de este nuevo libro de Rogelio Reyes, Plaza del Reloj, escrito sobre Lora. Así que, bueno. Muy bien. Pues nada, encantado. Allí estaré muy nervioso. Sí, muy nervioso. Muy nervioso, sí, porque cuando yo voy a mi pueblo, a Lora, estoy acostumbrado a hablar en muchos sitios, ¿no? Y tal, pero es diferente. Allí te puede la emoción, allí te puede el tirón de los tuyos y de tu tierra. Claro. Y en el fondo consideras más importante que te reconozcan allí que fuera de allí, ¿no? Sí, eso es cierto, eso es cierto. Sí, así es. Pues muchísimas gracias, Rogelio. Pues nada, encantado. Hasta nada, a vosotros. Gracias, hasta otro día. Adiós.